Comunicarnos con quien va a ser el segundo entrevistado de esta noche, que ya lo tenemos en otro lado de la línea, con un tema que se llama ¿Cómo olvidarte?, ¿sí? Del Averizo, cantado en inglés por una banda que hace country en la Argentina. ¿Y por qué ponemos el pedacito este de Fito y por qué nos acordamos del Averizo, no? Porque para algunos, para alguna gente que mira a veces distraído, algunos colegas que se hacen los sonsos, el gatillo fácil resulta que apareció ahora. Hace años, la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, presentaba año tras año el detalle de cómo el Estado, cualquiera de las fuerzas del Estado, mataba gente. Y en este caso nos vamos a referir al caso de Luis Espinosa en Tucumán, y para eso estamos comunicándonos con el diputado Federico Mazzò, ahí en Tucumán, hombre de Libres del Sur. Gracias, Federico, por atendernos a esta hora de la noche desde Palabras Solo Palabras. Muy buenas noches a ustedes, un gusto escucharlo y un saludo a toda la audiencia de la querida provincia de La Pampa. Gracias. Y en esta noche, en este Día del Periodista, un festejo muy especial, ¿sí?, en que todo ha sido virtual, hay cosas que no son virtuales y que son reales, ¿no? El caso de Luis Espinosa vuelve a mostrar el tema del gatillo fácil y esta cosa de trasladarse de una provincia a la otra para dejar un cuerpo. Sí, la verdad, un hecho gravísimo que ha ocurrido en la provincia de Tucumán. Un obrero honesto, un obrero que vivía de su trabajo diario, un obrero que tenía una familia de 6 hijos, que estaba terminando de construir parte de su casa en material, inocentemente cayó en manos de la policía de Tucumán, que no solo lo mató, sino que lo tuvo desaparecido a su cuerpo durante 3 días, y después con una logística que a mi modo de ver es de más de 9 o 10 hombres que hoy están detenidos, lo llevaron 123 kilómetros a la provincia de Catamarca y lo tiraron al precipicio. Pasaron un límite entre Tucumán y Catamarca en estos tiempos de pandemia donde exacto. Los controles son más rigurosos, a donde por protocolo en los controles desde hace un tiempo, antes de la pandemia, se revisan no solo quienes están en el vehículo, sino el baúl, se toman muestras fotográficas del baúl por el tema del narcotráfico, y acá no hubo nada. Pasaron en un auto 4 policías al mando del comisario de la comisaría de Monteagudo, este pueblo al sureste de la capital tucumana, y pasaron como si nada. Y eso creo que es una impunidad que nos retrotrae a lo peor de la dictadura militar. Exacto. Y creo que bueno, me parece que, como usted lo decía, esta coordinadora contra la represión policial, que supo denunciar tantos casos a nivel país allá por los 90. El caso de Walter Bulacio, ¿no? ¿Te acordás? Que fue uno de los emblemáticos. Efectivamente, el tema del que había ido a un festival de rock y terminó morido a palos en la comisaría. Morido a palo en la policía en Buenos Aires. Bueno, y se dieron casos, han coincidido en prácticamente 10 días, el caso de Luis en Tucumán, el caso en Chaco de la represión a los que lo mostraron todos los medios sobre la comunidad QOM, el tema de la provincia de San Luis. Entonces, a mí me parece que más allá de ese sentimiento de inseguridad que tiene el pueblo argentino, y que muchas veces ese sentimiento de inseguridad hace un poco poner en duda algunas cuestiones que uno denuncia y algunas cuestiones en que las fuerzas, sobre todo públicas, que deben bregar por la seguridad de los argentinos, cometen exceso. Bueno, en estos casos, y en el caso de Luis, creo que ha quedado a descubierto que hay una parte, por lo menos de la policía provincial de Tucumán, que seguramente es menos. Tucumán tiene 8.000 efectivos de la policía de Tucumán,
lo que yo le planteaba al ministro de Seguridad cuando lo citamos la semana pasada a la legislatura, que hay que ir a fondo y saber cuántos 10 policías como los que mataron a sangre fría y con una metodología aberrante escondieron y después tiraron el cuerpo de Luis a 123 kilómetros tenemos en la fuerza policial. Seguro que son los menos, pero hay que investigar a fondo, porque inclusive yo creo que hay más involucrado que 10 personas para semejante logística y tener 8 días prácticamente en una situación de desesperación a esa familia que pasaba circunstancialmente en un lugar donde se generan estas carreras cuadreras, carreras de caballo ahí en el interior tucumano, y que volvían inclusive de cobrar un trabajo, y no solo que lo mataron, le robaron los 16.000 pesos que traía, de haber trabajado más de 15 días. Entonces, bueno, me parece que es hora de que el Estado se ponga los pantalones largos y no permita estos excesos en ninguna de las 24 provincias de nuestra querida Argentina, ¿no? Exacto. Con respecto a eso, Federico, bueno, vamos a decir que la medida recayó en Rubén Montenegro, el subcomisario, el oficial José Morales, los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Ardiles, mirá como el que era jugador de fútbol, ¿no? Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas, Claudio Celaya, así como a Fabio Santillán, vigía ciudadano de la comuna de Monteagudo, ¿no? Y está faltando ahí un aprendiz de policía que es Álvaro González, ¿sí? Pero yo miro esto, y yo no voy a sacarle el pecho a nada, ¿no? Pero qué terrible, ¿no? Entre los efectivos que estuvieron vinculados a este crimen hay una mujer, ¿sí? Hay una mujer. Y esto lo separo así. Vos hablabas de la policía. Yo que soy de Buenos Aires, de San Telmo, me acuerdo, y hace pocos días lo hablaba con alguien de la familia, lo que era el policía dirigiendo el tránsito en la esquina de Paseo Colón y Cochabamba, donde yo vivía, ¿no? Que era un agente de policía que se subía en la garita. Hola. Ahí estamos. Hola, Federico. Hola. Federico. Hagamos el intento de vuelta, Guille. Se nos ha cortado la comunicación. Vamos a pensar que ha sido nada más que una cuestión técnica, ¿no? Que no hay otra cosa. Pero yo decía que ese efectivo policial, cuando yo era chico, después volví a la comisaría, era el que saludábamos todos, y yo decía de que hay una mujer implicada en ese caso, ¿no? Pero también hubo mujeres que participaban en la tortura, en la época de la dictadura. No hay que sacarle el cuerpo a nada, ¿no? Y que esto se entienda como se debe entender, ¿no? Vamos ya estamos, seguimos con Federico. Sí, ¿cómo luego le escucho? Bueno, no, fue un problema técnico que hubo en la comunicación. No, yo decía que también en la mesa de tortura y en la sala de tortura había mujeres, ¿sí? O en los campos de concentración en Auschwitz también había mujeres que le decían a la gente de la colectividad judía que se iban a dar un baño. Me parece que lo terrible de todo esto es que pasaron tantos años del orden constitucional y sigue siendo la policía fajadora, ¿no? La policía que te pega, la policía que por cualquier cosa te mira mal. Sí, efectivamente, nosotros creemos y hemos presentado una batería de proyectos en la legislatura de Tucumán que hemos llamado Ley Espinosa, primero respecto a la conformación de una dirección de asuntos internos de la policía totalmente apartada de lo que es el funcionamiento policial,
por otro lado hemos presentado un proyecto de capacitación en derechos humanos de toda la policía de la provincia de Tucumán, y por último, que así como la designación de jueces, un juez tiene que pasar por una comisión, ¿no? Por la comisión de la magistratura, pero después tiene que ser la legislatura la que le dé el acuerdo, Seguro. tomándole ¿no? su currículum, qué ha hecho, qué no ha hecho, su patrimonio, cuál es cómo se ha desempeñado en la faz pública, en la faz privada. También queremos que tanto la cúpula policial como el jefe de la policía sean personas que deban ponerse a disposición, ¿no?, de los tres poderes del Estado antes de ser designado, que no sea una designación a dedo por el Poder Ejecutivo, porque yo creo que de esa forma vamos a ir forjando una nueva policía que, como usted decía, salga de esa idea que el hecho de que el Estado, o sea, todos los argentinos y argentinas, en este caso los tucumanos y tucumanas, se le dé un arma, se le dé un uniforme para que defienda a los tucumanos, crean que eso le da poder para hacer cualquier cosa. Entonces, a mí me parece, y le vuelvo a decir lo que decía al principio, que el hecho de la inseguridad o de que esa sociedad que hoy está muy angustiada por la inseguridad no le da derecho a las fuerzas policiales no solo a generar ese exceso, sino a cometer crímenes como lo de Luis Espinosa, que estoy seguro, porque en Tucumán tenemos otros casos, un niño de 12 años, hace 1 año y medio, matado a 1,5 metros por un policía de un tiro en la cabeza. Digo, sí. ¿Qué diferencia hay de ese policía que mató a Facundo Ferreira hace 1 año y medio con estos policías que mataron a Luis Espinosa? No hay nada de diferente. Entonces, tenemos que ir a fondo, no solo que lo queremos ver preso para siempre, y en una cárcel como están en una cárcel común, sin ningún tipo de privilegio, sino que lo queremos que se ahonde la investigación interna, que esa policía le aporte a la justicia todos los datos necesarios para que podamos profundizar cuál es la realidad de nuestra policía, y para darle vigor a los buenos policías, sepamos cuántas manzanas podridas tenemos en la policía de Tucumán para de una vez por todas iniciar, como todos los problemas estructurales que tiene la Argentina, no solo la seguridad, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la indigencia, el tema del hábitat, también en la fuerza de seguridad iniciemos un antes y después. Seguro, porque no es casual, ¿no?, que esta gente de la policía que se desplazaba, que llevaban el cadáver de este muchacho, jornalero, que vivía en Simoca, ¿sí?, lo llevaron en 2 autos particulares. O sea, volvemos a los Ford Falcon, aunque no sea Ford Falcon. No solo a los Ford Falcon, sino que lo llevaron en el mismo auto del jefe de la comisaría, el mismo jefe de comisaría que hizo cambiar todas las actas del libro, que no registró nada, ningún operativo, y que en vez del operativo registró otras acciones, y que estoy seguro, a través de la impunidad, pudo pasar ese control, y hasta ahora no sabemos por qué los efectivos que estaban en ese punto limítrofe de Catamarca a Tucumán no están detenidos, algo que esperamos y respetamos los tiempos de una fiscal que está trabajando muy profundo y que a través, apoyada por el Ministerio Público Fiscal, ha podido detectar, ¿no?, dónde estaba el cuerpo a través de la tecnología y también con la ayuda de algunas declaraciones. Pero mire, cuando yo escucho que empiezan entre los 10 a decir, no, tiene la culpa fulano, a mí me exigieron, no, empezamos con el tema, me hace acordar a la famosa ley de obediencia debida, sí, que después por suerte en la Argentina la derogamos después de mucho tiempo y tuvieron que quedarse en la cárcel todos los que habían sido beneficiados, que ya no empecemos con ese juego de buscar un buen abogado y que con el dinero de la corrupción policial se le pueda pagar y empiecen a buscar para que cuando baje el tema, de acá a 2 o a 3 años, los veamos en libertad junto con los tucumanos de bien. Creo que hay que ir a fondo,
Y ese ir a fondo exige al Estado, a la justicia y también al Poder Ejecutivo ponernos a la altura de las circunstancias, porque si no, un país tan rico como el nuestro no puede tener no solo la asimetría que tiene, sino que no puede tener, después de habernos costado tanto recuperar esta democracia, ¿no? Prácticamente hace 37 años, sí, que a 37 años tengamos que revivir métodos que lo habíamos condenado no solo en tantas marchas que hicimos cuando éramos jóvenes, ¿no? En el 84, en el sí, juicio a la Junta, y después tantas otras que logramos para derribar la obediencia debida, el punto final, los indultos, para terminar, ¿no?, en ese juicio histórico a todos los que se abusaron en la dictadura con el terrorismo de Estado, y hoy tengamos a 37 años que revivir y mostrarle a las nuevas generaciones que no hemos avanzado nada. Entonces me parece que nos obliga, nos interpela construir una Argentina distinta, y dentro de esa Argentina distinta, así como estamos construyendo entre todos, ¿no?, sí, enfrentar a este virus que nos ha generado tantos inconvenientes, no solo en lo sanitario, sino en lo económico, también juntarnos todos para que los que, estoy seguro, somos más en la Argentina, que queremos una Argentina pujante, en donde se respeten no solo los derechos humanos, sino las libertades de todos los argentinos y argentinas, podamos poner una policía provincial, la policía federal, la policía de seguridad aeroportuaria, nuestra gendarmería, a la altura de la circunstancia y sobre todo pegada al derecho, pero sobre todo a los derechos humanos. Exacto. Porque la verdad que nadie tiene derecho, habiendo en Argentina una justicia, a cometer exceso, a torturar y menos a matar y desaparecer a 37 años de haber recuperado la democracia en nuestro país, ¿no? Vos decías, Federico, esto de echarse las culpas, ¿no? Es lo mismo que escribió Bertolt Brecht hace años, cuando decía que lo fueron a buscar y como no era judío no se preocupaba, cuando lo fueron a buscar como no era comunista no se preocuparon, y el día que lo fueron a buscar a él nadie se preocupó porque estaban todos presos, ¿no? Que no nos pase eso, que no nos pase eso, que no se deje convencer, porque por otro lado también desde algunos sectores de los medios de comunicación se quiere hacer un paralelismo, se quiso hacer los otros días un paralelismo con este caso, con el caso de George Floyd, ¿sí? El negro, yo digo negro porque Borges decía no me diga invidente, dígame ciego, ¿sí? Y ciego, Borges era ciego, George Floyd era negro, al que la palabra esa no puedo respirar, y un periodista tan suelto de cuerpo quiso comparar el caso de Espinosa con el caso de Maldonado con el caso de George Floyd, ¿no? No vale hacer cosa que esto vuelva a generar la famosa doctrina Chocobar, que se hizo carne en la ciudad de Buenos Aires de la mano de alguien innombrable que fue ministro de Seguridad. Sí, la verdad que hoy es tal grande la hipocresía en nuestro país que estos mismos que respetaron y recibieron a quien mató a Chocobar, sí, hoy repudian el crimen de Luis Espinosa para posicionarse políticamente. Seguro. Esta es la hipocresía de la política que tiene que desaparecer, amigo. A mí me parece que nosotros debemos construir en función de recuperar, ¿no verdad?, la credibilidad de la política en tantas generaciones que la ven como una mala política, como una mala palabra, y que nosotros estamos convencidos que la política es la generadora de las grandes transformaciones. Tenemos que demostrar que todavía quedan hombres y mujeres que militamos, que representamos un espacio político y que tenemos honestidad política y convicciones, y que nunca nos fuimos de esa ruta, que la política es vocación de servicio, que la política debe ser el eje por donde tenemos que transformar las grandes deudas que tiene esta democracia con la sociedad, pero sobre todo que tiene que dejar de ser el trampolín, como fue desde los 90 a esta fecha, prácticamente 30 años, que la convirtieron después del famoso ajuste de los 90, fueron a buscar, porque no podían ser ellos, los dirigentes políticos que nos habíamos formado con la recuperación de la democracia, fueron a buscar
automovilista, motonauta, deportista, digo, para representarlos porque no podían dar la cara. Nosotros tenemos, con ejemplo, efectivamente, ¿no verdad? Nosotros con ejemplos claros tenemos que demostrar que debemos de alguna forma poner blanco sobre negro y que a la política le debemos dar participación, a nuestra juventud, a nuestros profesionales, a nuestros trabajadores, con otra idea, pero sobre todo respetando, ¿no?, lo colectivo por sobre lo individual, pero sobre todo que esos valores que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros viejos, que son honestidad, solidaridad, trabajo, no hay que perderlo nunca. Y que cuando uno se aferra a eso, muchos nos dicen que lo que nos aferramos a esos valores, no hacemos de la política una idea de ser los nuevos millonarios en una provincia, en un municipio, claro, que estamos equivocados. Nosotros decimos que preferimos no ser millonarios, poder demostrar que lo que tenemos o el patrimonio que tenemos lo podemos justificar y sobre eso dormir tranquilo. Mire, yo para terminar le voy a contar, yo era diputado nacional entre el 2016 y 2017. Sí. Un día a las 4:15 de la mañana, quizás nunca se valora el trabajo de la Cámara de Diputados porque siempre se pone el ojo ahí del tema de los sueldos y muchas otras cosas, ¿no? Sí. En algunos casos tienen razón la sociedad y en otros no, porque pegadito a la Cámara de Diputados está el Senado, donde hay mucho más privilegios, mucho más nombramientos, pero a las 4:15 estábamos discutiendo un artículo de la reforma penal tributaria en el país, ¿no? Sí. Y la verdad es que cuando uno ya era tan tarde y uno veía, tomé la palabra, teníamos un excelente presidente de la Cámara que se llamaba Emilio Monzó, y le pedí la palabra y la verdad que le dije a todos mis colegas, miren, podemos poner una coma, 2 comas, un artículo más, un artículo menos, pero ¿cuándo vamos a pensar que la justicia debe actuar de oficio para saber cuando alguien se enriquece o no, si es tan fácil hoy con la tecnología? Y yo le ponía el ejemplo, que yo tenía una empresa de vía pública en la provincia de Tucumán, que tenía un negocio histórico, una despensa que me la atienden mis hijos, y que tenía el sueldo de diputado, y que si yo, promedio, en ese momento, tenía un ingreso de 210 mil pesos, multiplicado por 4 años, por 48, hablamos de 10 millones de pesos, tenía una familia de 6 miembros, aparecía en Tucumán, con 15 vehículos, con 10 departamentos, con 300 hectáreas de campo, y me tenían que poner preso de oficio, no es que me tenían que de alguna manera. Entonces muchas veces, el problema que hay, amigo, es que todos miran para otro lado, porque les guste o no, hay esa palabra que nos duele tanto, pero que esa impunidad que hay en todos los poderes hace que muchas veces nuestras cárceles, que están abarrotadas, el 99% estén solamente los pobres, los que están bajo la línea de indigencia, y los que robaron este país desde hace muchos años caminan tranquilos por las calles. Esa es la injusticia que hay que de alguna manera reconvertir y demostrar que los queremos también presos a los que se robaron el Estado, y lo queremos ver presos para siempre, porque la verdad que no hay progresismo para los que dicen que son progresistas si no hay honestidad. El progresismo va de la mano de la honestidad. Seguro. Y tampoco hay una Argentina ideal si en esa Argentina ideal, ¿no es verdad?, como ha pasado con el anterior gobierno, que nos hablaba de pobreza cero y nos dejó un país endeudado y encima con altos valores de pobreza, y hoy nos enteramos que no solo eran complejos para poner en marcha un plan económico, sino que gastaban dinero espiándonos en espionaje, no solo a la oposición, sino a sus propios funcionarios, a sus propios diputados, y que para generar un espionaje a organizaciones sociales construían fundaciones en las cuales ponían fortuna para ir a dar ayuda en los barrios, para tratar de infiltrarse en organizaciones sociales honestas
que si hoy no estuvieran, esto ya se hubiera desbordado socialmente a lo largo y ancho del país. Seguro. Entonces, a mí me parece que en el fondo, amigo, tenemos que reconstruir en serio esta Argentina, pero con esos valores que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros viejos. Ese es el camino para poner en marcha este país, que es tan rico que no lo han podido fundir en cuántos años de programas neoliberales o no neoliberales que terminan enamorando de esa palabra tan dura que es la corrupción, y no se hacen las cosas que tendrían que hacer. Hoy tenemos que ir de menor a mayor ganándole al virus porque no tenemos cama, porque no tenemos respiradores. ¿Cuántos respiradores tendría que tener esta Argentina? Exacto. Si la corrupción no hubiera sido la línea conducente de los últimos 25, 30 años, ¿no? El tema es muy simple, Federico. Yo recomendaría que alguno de los periodistas que están tan preocupados y se golpean el pecho, que miren una serie que está en la plataforma Netflix, que es española, con un argentino que labura, se llama Carlos Hipólito, que es Vis a Vis, que tiene que ver con la realidad de una cárcel de mujer en Madrid, en las afueras de Madrid. Lo que se vio en estos días y lo que tanto hablaron de que las calles se habían poblado de presos, no es así, porque también los mismos que hablaban de eso se olvidaron de decir que en esta situación de quienes superan los 70 años o que tenían problemas de salud, 3 de los mayores torturadores de la Argentina están cumpliendo arresto domiciliario. De eso no voy a decir los nombres porque si no van a decir que estoy haciendo periodismo de periodista, pero de eso algunos sátrapas ni hablaron. Con José Artigas, un grande de la política de nuestro continente, dijo que con la verdad no temo ni ofendo. Yo creo que ese debe ser el accionar de todos, y ese es el accionar de los periodistas, que podemos decir las cosas aunque a algunos no les guste. Y en próxima semana vamos a estar charlando con un colega que ha estado investigando el tema de estos espías, ¿sí?, que dilapidaron plata, y que la segunda, que estaba al frente de la AFI, una señora vinculada a la empresa del hierro, se volvió multimillonaria con estos fondos reservados. La señora Magdalani, ¿sí? Lo voy a decir porque total, a esta altura del partido uno ya tiene tanta gente que lo escucha, ¿sí?, que lo escuche alguno de los ex AFI, no importa. Federico Mazó, diputado de Libres del Sur, de Tucumán, de la Negra Sosa. Me acordaba de la honestidad y el otro día hice un recordatorio de alguien que yo lo conocí, lo traté y me pareció un gran tipo, un gran dirigente sindical, que fue el gringo Agustín Tosco. Al frente de los trabajadores. Al frente de los trabajadores, con otro grande que era Tilio López. Así es, trabajando ellos y dándole ejemplo a los trabajadores. Exacto. No pidiendo licencia laboral como mucho. Y no negociando con alguna gente que mejor ni hablar. Nos quedamos en privado, Federico. Gracias por este tiempo, gracias por este tiempo a Palabras Solo Palabras. Y Fito nos regala un poquito más de música mientras nosotros nos quedamos charlando en privado. Gracias, Federico. Muchas gracias.